Bien, el tema principal de la presentación es la privacidad en las redes sociales y la falta de protección de datos. Aquí tenemos dos vertientes, dos ramas, la privacidad ante el monitoreo de las empresas y la privacidad ante otros usuarios. ¿Pero qué significa cada una de estas? La privacidad ante el monitoreo de las empresas es aquella que tenemos ante aquellas empresas que se dedican a monitorear las redes sociales, a recolectar datos y a gestionarlos, manejarlos. La privacidad ante otros usuarios, pues es la más común. Conlleva cosas como el hackeo de cuentas, la filtración de otras personas dentro de nuestras cuentas, el robo de identidad, en fin. ¿Qué podemos hacer ante estas dos ramas? Con respecto a la privacidad ante el monitoreo de las empresas, no podemos hacer gran cosa, ¿saben? El monitoreo de estas grandes empresas, normalmente son Facebook, Google, Amazon y Twitter, es muy grande. Su alcance es increíble. Lo único que podemos hacer es deshabilitar las cookies de nuestra computadora. ¿Qué son las cookies? Son programas, son sistemas encriptadores que ayudan a recolectar información personal y se le entregan a empresas externas, a Google, Facebook, Twitter. Es lo más que podemos hacer. Con respecto a la privacidad ante otros usuarios, es un poco más sencillo proteger nuestros datos. Tenemos que configurar la privacidad de nuestras cuentas para que nuestras imágenes, que nuestros datos solo puedan ser consultados por nuestros contactos. Y lo más importante es revisar antes de publicar. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que publicamos, porque cualquier información puede dar a entender muchos otros datos y pueden sacar conclusiones concretas de ellos. El tema central del ensayo, del trabajo y de la carpeta es la privacidad en las redes sociales, pero tiene que ver con el monitoreo de las empresas. Y estos son los datos mayormente recolectados por las grandes empresas, en este caso Facebook, Google, Amazon y Twitter. El 50% de los datos recolectados constan de datos personales y familiares acerca de nuestros gustos, acerca de nuestra familia, acerca de nuestros amigos, acerca de nuestros contactos. El 25% de los datos consta de los hábitos y las costumbres de los usuarios. En este caso, nuestras ideologías, qué solemos hacer, nuestro itinerario día a día, tanto entre semana como el fin de semana, los a los que vamos frecuentemente, vuela, en fin. El 15% de la información recolectada consta de la información laboral, datos de la empresa donde se trabaja, el puesto en el que el trabajador se desempeña, y el 10% de estos datos constan de datos económicos, ingresos y egresos. Un caso muy importante y muy reciente del que les quiero hablar es el caso Facebook Cambridge Analytica. Pero antes de explicar cómo pasó, hay que saber qué fue lo que pasó. Lo que ocurrió aquí fue que Cambridge Analytica, una empresa estadounidense privada, se hizo con 87 millones de cuentas de usuarios de Facebook ilegalmente. ¿Cómo sucedió? Un trabajador de Cambridge Analytica hizo un cuestionario de Facebook, un cuestionario con formato de Facebook, y lo publicó para que los usuarios de Facebook pudieran contestarlo. La cosa es que antes de resolver el cuestionario, el programa le pedía acceso a los usuarios a los datos privados. En fin, los usuarios de Facebook tuvieron que resolver el cuestionario y dar acceso privado a toda su información, a todos sus datos. ¿Cuál fue el resultado? Cambridge Analytica se hizo con estos 87 millones, con estas 87 cuentas ilegalmente. Y ahí está el problema y ahí está el error que tuvo Facebook. Esto es un dato muy sorprendente, el número de usuarios en Facebook. Para enero de este año, del 2018, Facebook tenía 2.16 mil millones de usuarios. Eso es el 35.32% de la población total mundial. ¿Qué va a hacer Facebook
para corregir sus errores en el caso de Facebook Cambridge Analytica. Según fuentes y según el periódico El Financiero, Facebook va a tener 4 grandes cambios. En primer lugar, va a quitar las API de eventos, de grupos o de páginas. ¿Qué son las API? Las API son esas peticiones de acceso que hacen las empresas o que hacen los programas a datos personales y privados. Eso ya no va a existir, ni en los eventos, ni en los grupos, ni en las páginas de Facebook. El inicio de sesión de Facebook es algo que también va a cambiar, pues como ustedes sabrán, para muchos programas que son independientes a Facebook, tenemos la posibilidad de ingresar mediante Facebook. Esto va a dejar de existir. La recuperación de cuenta es un tema que a muchos se importa, porque a veces por las filtraciones y por los hackeos hay que recuperar la cuenta, pues esto va a ser mucho más fácil de hacer. Y el historial de llamadas y el historial de mensajes se va a borrar por completo. No de tu cuenta, sino de los registros y de las bases de datos de Facebook y de Google y de Twitter y de Amazon para que no estén esos datos en manos de la empresa. En fin,